Un saludo para todos, este es el primer video de este 2025 en mi canal y quiero referirme a un tema que para mí ha sido trascendental porque desde que lo aprendí entendí muchísimas cosas en la vida y siempre estoy pensando todo el tiempo en ello. ¿Por qué? Porque está muy de moda. Y está muy de moda, pero cuando yo lo aprendí no estaba tan de moda. Es el tema de las redes neuronales. En este video vas a entender tu cerebro y de qué forma podemos mejorar nuestra forma de conectarnos con nuestras neuronas para lograr una mejor calidad de vida. Ahora, con la inteligencia artificial se habla mucho de redes neuronales. Si bien son muy diferentes a las redes neuronales nuestras, tienen cosas en común. Empecemos por definir entonces qué es una neurona. Una neurona es una célula nerviosa, la mayoría de nosotros las tenemos en el cerebro, aunque también tenemos en otras partes del cuerpo como el colon, y las células neuronas básicamente lo que hacen es que reciben y guardan información conectándose con otras neuronas. Al conectarse con otras neuronas van formando una especie de tejido cognitivo, una especie de red neuronal que cuando se conecta con otras redes neuronales se forman patrones de pensamiento. Y estos patrones de pensamiento, cuando se conectan con otros patrones de pensamiento, forman conductas. En definitiva, nosotros somos nuestras redes neuronales. Entonces ya uno comienza a ver a las personas y a uno mismo no en función de lo que uno está viendo, sino en función de su red neuronal. Ahí se da uno cuenta qué es lo que cada persona tiene cableado por dentro. Entonces, las neuronas solo funcionan si se conectan con otras neuronas a través de una conexión electroquímica. Ellas ni se tocan, simplemente hay una conexión electroquímica que hace que comiencen a pasar información entre ellas. Y por ello entonces tenemos que entender dos palabras vitales: neurotransmisores y neuroinhibidores. Los neurotransmisores, como su nombre lo dice, transmiten conexiones bioquímicas entre las neuronas, haciendo que se pueda propender la conectividad entre ellas. Los neuroinhibidores, por el contrario, inhiben esa conexión, es decir, oxidan la conexión neuronal, haciendo que se separen las neuronas y queden abandonadas, quedemos desconectados. Y quiero que entendamos una cosa: nosotros somos tan inteligentes como redes neuronales tengamos conectadas. O sea, la clave de la inteligencia, bien sea inteligencia financiera, inteligencia deportiva, inteligencia emocional, inteligencia lingüística, la inteligencia que sea, porque ya se ha descubierto que tenemos múltiples inteligencias, tiene que ver con la cantidad de neuronas que nosotros podamos tener conectadas en función o en virtud de aquello que nos gusta. Entonces, se han visto que ahora está muy de moda decir que entrenar el algoritmo, es que uno entrena el algoritmo de TikTok, es que uno entrena el algoritmo de YouTube, es que uno entrena el algoritmo de Facebook. Básicamente, ¿qué es? Que a uno le mandan videos todo el tiempo y la gente hace scroll. Si algo no le interesa, se demora nanosegundos en seguir, pasar de largo. Si algo le interesa, se queda ahí. ¿Qué empieza a pasar? Que la red neuronal de la red social que estás mirando dice: a este le gustan los videos de gaticos, vamos a seguirle mandando más videos de gaticos. Entonces, cuando menos piensa, ya tu TikTok o tu red social, la que sea, está llena de videos en donde te has quedado más tiempo, porque lo que está buscando el sistema es que te quedes más tiempo pasando en la red social, haciendo scroll y pasando videos. Entonces ellos lo que hacen es que aprenden de ti y de qué es lo que más te gusta, o te gustan los carros, o te gustan los viajes, y por eso es que tú prendes YouTube y es posible que te salga mi canal, o es posible que no. Si no, no estás viendo este video. Pero si alguna vez has buscado videos de inteligencia financiera, o de redes neuronales, o de inteligencia mental, o del cerebro, o cosas así, es posible que estés entrenando tu algoritmo para que te aparezca yo. Eso básicamente es. Y el cerebro de nosotros funciona igual. Entonces, si nosotros estamos entrenando nuestro cerebro para hablar de dinero y estamos creando empresa y estamos emprendiendo, tú prendes tu YouTube, tu canal, y te empiezan a salir videos de emprendimiento, entrevistas a emprendedores, manejo de inteligencia financiera, cosas por el estilo. Tú te metes a TikTok y ya no le vas a parar bolas a los videos de perritos y gaticos, te vas a quedar más en los videos que hablan de tasa de interés, de emprendimiento, de inversiones, de qué hacer este nuevo año, cuáles son las acciones que más van a dar, rentabilidad. Entonces, el algoritmo dice: a esta le gusta mucho esto, le vamos a seguir mandando todos esos videos, y uno cuando menos piensa está lleno de eso.
hay que tener mucho cuidado, porque entonces cuando uno se queda viendo videos de asesinatos, de cámaras de estas de la calle donde muestran accidentes, choques, ataques de animales, cosas por el estilo, entonces estás entrenando tu algoritmo para cosas negativas. Y cuando uno menos piensa, empieza a sentir que el mundo es atroz, que el mundo es caótico, que uno tiene que tener miedo, que las cosas no son como uno pensaba, que no se logran las cosas, que hay demasiada pobreza, que hay demasiada miseria, porque te quedaste atrancado o atrancada en ese tipo de entrenamiento sin darte cuenta. Y quiero que así como funcionan esas redes externas, redes sociales, así funcionamos nosotros por dentro. Entonces aquello en lo que tanto nos quedamos, en lugar de pasarlo, o sea, te puede pasar un mal pensamiento, te puede pasar algo triste, estás pensando en la enfermedad de tu padre, estás pensando en el último diagnóstico que te dio el médico. Si tú en vez de hacer scroll y seguir, te quedas ahí, te comienzas a frustrar y te comienzan a llegar imágenes de cosas negativas, de la muerte de los seres queridos, y empiezas a pensar en eso y te quedas ahí atrancado o atrancada. Y eso es básicamente lo que son las redes neuronales y cómo nosotros podemos también entrenar nuestro algoritmo. Podemos quedarnos ahí atrapados o podemos inmediatamente hacer scroll y seguir. ¿Por qué? Porque si uno queda atrapado en un bucle cerrado de pensamiento negativo, le van a seguir llegando más cosas que validen esa creencia. Eso en psicología se llaman sesgos de confirmación. Nosotros confirmamos lo que tanto creemos. Por lo tanto, si uno no está contento con lo que está recibiendo, hay que revisar muy bien qué es lo que estoy entregando, en dónde me estoy quedando. ¿Por qué? Porque la función neuronal hace que nosotros necesitemos muchísimos neurotransmisores y eso hace que podamos conectarnos con más y más información, accediendo a muchísimas más cosas que nos hacen más inteligentes. Pero si nos quedamos atrapados en un bucle cerrado, vamos a comenzar a generar neuroinhibidores, que es lo que hacen básicamente, desconectan las neuronas haciendo que queden aisladas. Y las neuronas cuando están desconectadas no sirven para nada, pero aparte de eso se van contrarrestando las redes neuronales, se van decreciendo, o sea que no solamente ya no soy más inteligente, soy más bruto, soy más torpe, sé menos de las cosas, me convierto en un ente y mucha gente no sabe por qué le pasa lo que le pasa y resulta que es que está contaminado de neuroinhibidores. Así que vamos a hablar qué son los neurotransmisores, qué son los neuroinhibidores y cómo podemos aportar nosotros desde nuestra conciencia para crearlos. Es muy probable que hayan oído hablar de la dopamina, la endorfina, la betaendorfina y todo ese tipo de sustancias que el solo hecho de decirlas ya lo pone a uno contento. Dopamina, endorfina. ¿De dónde salen esas sustancias? Tenemos muchísimos neurotransmisores, se habla de miles, pero esos son los más importantes. La dopamina nace de la risa, la dopamina nace del bienestar, de la meditación. Uno genera dopamina cuando está contento, uno genera dopamina cuando se ríe. La endorfina, que son de las principales neurotransmisores que hay, se genera con el deporte, cuando salimos a trotar, a caminar, a dar un paseo por el campo. Se genera cuando tenemos sexualidad sagrada. Se genera cuando tenemos ciertos alimentos, como por ejemplo el cacao. Y sobre todo cuando el cacao es del 90, el 100%. No estoy hablando del chocolate con azúcar, sino el cacao. Entonces, eso genera endorfina. Entonces, las endorfinas se pueden generar con actividades que yo hago o se pueden generar con alimentos. Y las dopaminas se pueden generar con actividades que yo hago. Por ejemplo, se habla mucho de la dopamina que se genera cuando uno publica algo en internet y le dan clic, le dan me gusta. Todo ese tema genera dopamina. Pero hay una dopamina que es muy adictiva y es esa dopamina de la red social, de distraerme. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es dopamina muy rápida. ¿Qué hace la dopamina? ¿Qué hace la endorfina? ¿Qué hace la betaendorfina? ¿Qué hacen los neurotransmisores? Te conectan. Conectan las neuronas para formar redes neuronales cada vez más grandes. O sea, las endorfinas te vuelven más inteligente. Hacer deporte te hace más inteligente. Meditar te hace más inteligente. Tener una actitud positiva frente a la vida te hace más inteligente. Reír te hace más inteligente. Lo contrario son los neuroinhibidores. Y básicamente, ¿qué son los neuroinhibidores? Son sustancias que en lugar de conectar las neuronas generando redes, las
conexiones neuronales, haciendo que las neuronas queden solitas, o sea, que se diluyen las redes, haciendo que nosotros no tengamos herramientas para salir de los problemas. De los inhibidores más grandes que hay es el cortisol. El cortisol, que ustedes quizás han oído hablar mucho de él, llamado la hormona del estrés. Cada vez que nosotros nos estresamos por algo, estamos en pensamiento de bucle o mente rumiante, que es que nos quedamos masticando una cosa y nos quedamos ahí, no salimos de eso, empezamos a generar cortisol. El cortisol es una sustancia que, si bien es muy importante en nuestro cuerpo porque nos tiene vivos gracias a él, porque el cortisol lo que hace es que nos pone en actitud de pelea o en actitud de lucha, en actitud de huir. Cuando pasa algo, por ejemplo, cuando estás amenazado, tú decides huir si te van a robar o decides luchar si crees que puedes con los ladrones. Es decir, te pone en actitud de lucha o te pone en actitud de huida, y el cortisol se genera es para eso. ¿Para qué? Para que dejes de pensar tanto y comiences a actuar. Eso es básicamente lo que hace el cortisol. Empieza inmediatamente a generar óxido nítrico para las arterias para que pueda pasar más sangre, amplía las fosas nasales para que entre más aire a los pulmones y puedas salir corriendo o puedas pelear y defenderte. Casi toda la energía de tu cuerpo se va para las piernas y las manos para que te defiendas. Es decir, desconecta la función cerebral porque en ese momento no es importante pensar. Lo más importante es reaccionar. El cortisol nos vuelve reactivos y estamos vivos gracias al cortisol. De lo contrario, pues hubiéramos muerto en nuestras diferentes evoluciones porque nos hubieran matado los depredadores, pero nosotros logramos con la inteligencia lograr superarlo, y el cortisol funcionó muy bien en eso. ¿Cuál es el problema del cortisol? Que hoy en día pocas cosas nos deberían de estresar, pero nosotros nos quedamos atrapados en esos bucles y buscamos y sentimos que estamos amenazados con cosas que realmente no son amenazas. A ver, les cuento, si uno, por ejemplo, está amenazado porque lo van a despedir del trabajo y eso te comienza a generar estrés y comienza a generar cortisol, te comienza a desconectar la red neuronal. O sea, te vas volviendo más torpe. Y eso es delicado porque si evidentemente están destituyendo gente de tu trabajo, pues entonces vas a entrar en la lista. ¿Por qué? Porque tú estás comenzando a generar una profecía autocumplida. De tanto creértela, te vas a comenzar a volver una persona tosca, una persona que no entiende tu trabajo y posiblemente sí te van a despedir. No lo iban a hacer, pero tú te comenzaste a convertir en la persona candidata exacta para ello, porque comenzaste a validar una creencia. El cortisol es un veneno que cuando menos piensas se convierte en adrenalina y noradrenalina, que son sustancias que inmediatamente comienzan a volvernos personas absolutamente estresantes. Y una cosa es uno tener una condición de estrés porque le dieron una mala noticia, porque estuvo a punto de accidentarse, que en 2 o 3 minutos ya pasa la condición y sigue la vida normal, y otra cosa es que eso se vuelve un estilo de vida. Cuando una persona se vuelve estresante a toda hora, estresada por todo, constreñida, que uno toda hora lo ve aburrido, aburrida, que no sale de ahí y que ya se vuelve es una condición de su ser, un estado del ser. Eso ya es otro asunto, porque entonces cada vez generas más cortisol, y cuando generas más y más y más cortisol, cada vez destruyes más redes neuronales. Por lo tanto, cada vez te vuelves una persona que es secuestrada por su propia mente. Por eso es imperativo entender el funcionamiento de nuestra mente, entendiendo las redes neuronales y de qué forma yo puedo ayudarle a mi cerebro, no solamente con excelentes alimentos de buena calidad, como son los omegas, omega 3 sobre todo, como son ciertos frutos secos, como son lo que les decía ahora del chocolate, el cacao, de buena calidad, del 90-100% de cacao, y como es el deporte, la meditación, el buen pensar, la música clásica, todas esas cosas que elevan el alma, y reír mucho. Vean videos que los hagan reír, videos que ustedes sientan que los inspiran, que los motivan a seguir adelante. Es decir, corte inmediatamente la generación de cortisol a través de otras actividades. Aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, entender otros cursos, aprender otras formas de pensar, para que tu mente inmediatamente salga de ese estado y no se quede atrapada en el bucle cerrado del cortisol y del estrés, que lo único que hace es hacer que tu vida sea cada vez más miserable, con un alto precio. Desconectar la red neuronal haciendo que cada día seas más torpe. Y ahí se cortaría un proceso llamado neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas. ¿Por qué? Porque en un mundo tan hostil como el que estás creando para tu cerebro, es muy poco probable que se generen nuevas neuronas y obviamente
nuevas redes neuronales. Si les gusta esta información, conocen de alguien que esté en este momento pasando por una situación de este bucle cerrado donde no se entiende qué es lo que le está pasando, comparte este video, dale like y suscríbete al canal. Hasta pronto.